En nombre de Dios y de Satán, la manipulación más rentable de la historia. Se puede adorar al demonio, a un palo, a un equipo de fútbol o a un dios para hacer cosas satánicas. En todos los rincones del globo hay quien encuentra cobijo en la conspiración. Es un patrón que se repite, en todo el mundo hay gente que está convencida de que existen sectas satánicas que abusan de niños. Si no se encuentran los muertos es porque los esconden bien. Es gente que está por todas partes y los casos son similares en Estados Unidos, Francia, Italia. ¿Y por qué se produce esto? Los rituales satánicos forman parte de nuestro imaginario. Hace siglos ya se denunciaba que los judíos llevaban niños a hacer rituales en los cementerios. Sin embargo, luego las investigaciones señalan que la mayoría de los casos son mentira o son un grupo de adolescentes haciendo una pintada en la tapia de un cementerio. Otro macabro y duro suceso del que se publicó en un largo reportaje en El Confidencial. La historia trata sobre unos niños que denunciaron a sus familiares por realizar ritos satánicos y abusar de ellos en un cementerio cercano a Módena, Italia, y que, según dictó después la justicia, se inventaron todo. Algunas víctimas dijeron ya adultas que fueron manipuladas por los psicólogos para contar un enloquecido y cruel relato que en un inicio fue aceptado como veraz, pese a estar lleno de sucesos estrambóticos. En el país de Turín, considerada una de las 3 ciudades satánicas junto a Praga y París, hay hasta rutas turísticas de ese rastro demoníaco y que tiene de norte a sur presencia de curas exorcistas, el terreno estaba abonado para creer en estas denuncias. Hay, en todo caso, una generalizada convicción en la aldea global, desde el inicio de los tiempos, de que existe el bien y el mal como energía o deidad. En el budismo a ese mal se le conoce como Mara, en el zoroastrismo como Arimen, el hinduismo lo conoce como Ayame y los incas lo llamaban Supei. En el judeocristianismo es una figura esencial que recibe diversos nombres. En todo caso, en Occidente, fue tras la Edad Media que la idea de Belcebú, Satán, Lucifer, tomó forma hasta convertirla en una amenaza mundana. Miles de personas han muerto en los pasados siglos acusadas de adorar al maligno. ¿Puede haber acto más cruel y despreciable que un adulto que adora al demonio, torture y sacrifique a un niño? ¿Y qué amenaza más grande hay que la de quien hace el mal, cree que eso es lo correcto? Hay un fenómeno global, el de creer que hay una red de pedófilos satanistas por el planeta. Un ejemplo fue el llamado Pizzagate, historia del 2016 que en un artículo titulado El imperio de la estupidez. En ella se narra cómo un tipo se hizo 600 kilómetros en coche desde Carolina del Norte a la pizzería Comet Ping Pong de Washington, armado con un fusil, convencido de que allí algunos políticos demócratas abusaban y sacrificaban a menores. En la paranoia absoluta, el satanismo ha sido relacionado con las vacunas del COVID-19. Hay un artículo de El País titulado Satanás y desinformación, una rentable alianza en tiempos de coronavirus, donde se habla de esta conexión, invocar al demonio y a la simbología que lo representa, como el número 666, para denunciar una conspiración oculta que intenta dominar el mundo, ha permitido a Fortress News, una web prorrusa creada por expertos serbios y alojada en servidores estadounidenses, mejorara en un 400% el tráfico de su página web desde marzo del 2021, en plena pandemia. Dice el primer párrafo. Las teorías conspirativas con el aderezo demoníaco ganan mucho empaque y sirven para explicar la quema de la Catedral de Notre Dame en París o que desaparecen cientos de niños por todas partes que son sacrificados en rituales que nadie ha visto. La unión de todas estas creencias tiene, por ejemplo, un nombre, Robert David Stelle, un antiguo oficial de la CIA que se convirtió en emblema de las teorías QAnon. Miles de niños son secuestrados, abusados, asesinados y sacrificados al diablo por razones de poder. Lo dicen las víctimas, los testigos, las pruebas, declaró en una entrevista este hombre que afirmaba que el COVID era una mentira y acabó muriendo por esa enfermedad en agosto del 2021. El demonio es un fantasma que renace hoy con fuerza, pero el boom contemporáneo de este miedo, viejo como los juicios de las brujas de Salem, tiene que ver con una canción que desató la fiebre de Belcebú. En 1971, la banda de rock británica Led Zeppelin publicó el tema Stairway to Heaven, una de sus piezas más reconocidas. 10 años después, una enorme polémica estalló cuando alguien aseguró que si el disco se escuchaba al revés. Por cierto,
¿Quién escucha discos al revés? La canción dice, brindo por mi dulce Satanás, cuyo estrecho camino me solía poner triste, cuyo poder es de Satán. Te dará, 6, 6, 6. Inmediatamente se desataron todo tipo de teorías conspirativas y los programas de televisión americanos se llenaron de especiales que hablaban de satanistas, sectas, el peligro de sus mensajes subliminales y, por supuesto, pedofilia. De nada sirvió que el propio grupo explicara que todo era absurdo. ¿A quién se le hubiese ocurrido eso? Tienes que tener mucho tiempo libre para siquiera considerar que alguien pueda hacer eso. La sola idea me parece sucia, pero es muy estadounidense, en ningún otro sitio del mundo nadie se lo ha planteado, dijo su cantante y compositor, Robert Plant. Daba igual, para entonces miles de personas destrozaban el disco, abominaban de la banda y las televisiones eran un hervidero de programas denunciando que Estados Unidos estaba bajo el peligro de, ni más ni menos, el demonio. África, especialmente en su parte occidental, está llena de ritos espirituales como el vudú en los que el animismo se ha mezclado tras el periodo colonial con creencias cristianas similares que ponen un rostro a todo ese mal, Satán. Al sur, un ejemplo perfecto de este sincretismo fue el grupo policial creado en los últimos años del apartheid por las autoridades supremacistas sudafricanas y que hoy sigue activo, la Unidad de Prácticas Dañinas Ocultas Religiosas. El inicio de esta unidad tiene que ver con el llamado pánico satánico de los Estados Unidos en los 80. Las ultrarreligiosas autoridades sudafricanas del apartheid prohíben la Biblia satánica del Abey, el creador del hoy legal templo de Satán en Estados Unidos, y la adoración del demonio se convierte en una gran amenaza para el gobierno racista blanco. En 1992, cuando el régimen daba bocanadas, se crea esta unidad bajo el mando del ministro Adrian Black, político cuyo apodo era el Sabueso de Dios. Hay un estudio titulado Crecimiento en Sudáfrica del pánico satánico, que explica el ambiente en el que empezó a crecer la idea del satanismo. A finales de los 80 e inicios de los 90, el apartheid se estaba desmoronando y la Sudáfrica blanca estaba envuelta por un poderoso pánico moral que se escenificaba en revistas y periódicos. Este satanismo giraba en torno a los miedos de una gran conspiración demoníaca que principalmente afectaba a la juventud blanca y amenazaba su salud espiritual y la existencia misma de la Sudáfrica blanca. Violaciones, asesinatos, canibalismo y todo tipo de atrocidades que se practicaban a mujeres vírgenes, animales y bebés eran mencionados como hechos comunes que ocurrían a lo largo del país. Los satanistas, explican los sudafricanos, fueron identificados como una amenaza del país como lo eran los comunistas. Está en la cultura de la gente y es constante la presencia en los medios de asesinatos, ritos animistas, leyendas urbanas y el siempre socorrido satanismo para explicarlo todo. Es probable que el diablo no esté lanzando un ataque total contra los sudafricanos, pero si lees la prensa sensacionalista, hablas con los lugareños o le preguntas a la policía, todos te dirán, el crimen satánico es un problema creciente. No es que no existan ritos macabros o no haya satanistas. En Sudáfrica, Estados Unidos y el resto del planeta hay una caterva de miserables o desgraciados incultos capaces de creer y hacer cualquier cosa para cambiar sus terrenales vidas. A veces actúan con violencia y, a veces, son simples misas con disfraces que acaban en orgías sadomaso. En la frontera entre Mozambique y Sudáfrica, en una casa de acogida secreta de las hermanas calabrinianas donde había decenas de niños rescatados de las mafias que operaban entre ambos países. Uno de esos niños narraba historias espeluznantes, había sido secuestrado para usar partes de su cuerpo en ritos de magia negra, pero otros habían sido raptados para prostituirlos o para usarlos como esclavos. No había nada de esotérico detrás de muchos raptos, puro ser humano terrenal en su versión más repugnante. El problema es cuando se hace un uso interesado de esos eventos, magnificando su importancia y señalando a una ideología, raza o religión para desacreditarlos a todos. El diablo con que he tropezado en el mundo, más que una deidad con cuernos que vive en el inframundo, era un ser humano malnacido capaz de hacer todo tipo de atrocidades. De hecho, regresando a Sudáfrica, no deja de ser irónico que un sistema político que trataba a toda la población que no era blanca como inferiores y los sometía a todo tipo de abusos y humillaciones, creara un cuerpo policial porque estaba preocupado de que el demonio se hubiera infiltrado entre ellos.
Una cosa extraña que se encuentra en la brutal delincuencia mexicana y centroamericana es el fervor religioso. Espero que Dios me perdone, contaba entre lágrimas dentro de la cárcel de El Parral, Chihuahua, un preso joven que había matado con un bate de béisbol a otro tipo en la puerta de una iglesia tras machacarle el cráneo. Quizá por ello los criminales mexicanos han inventado santos y credos propios a los que abocarse. Las cosas del querer mandan, por este orden, la Virgen de Guadalupe, el chile y cantar, al extendido mal había que darle algo de sagrado. Demasiados muertos detrás, en la orgía de violencia que se vive en el país de gente más cálida, como para no poner alguna vela en el cielo y otra en el infierno. Uno de esos espacios estaba en la calle Dr. Bertis, cerca del ajetreado centro de Ciudad de México, donde existía una capilla dedicada a la Santa Muerte y a Jesús Malverde. Tras una vidriera, en la calle, estaba la figura del esqueleto de una mujer con un manto azul y verde y una corona de plata en el cráneo, y a su lado la de un hombre con pelo corto, bigote poblado y una camisa blanca de botones dorados con 2 pistolas serigrafiadas. Dentro de aquella capilla, que regentaba una señora malhumorada, había un lugar de rezo con estampitas a la venta de ambos. La Santa Muerte es un culto de narcos y asesinos. Está hecho ad hoc, como no quiero que me maten le pido a la muerte que no me lleve. Malverde es un personaje inventado, que nunca existió, fruto de 3 historias distintas. Fueron muy inteligentes al crearlo y darle el rostro del famoso actor Pedro Infante. Es culto de narcos y asesinos también. En ese vínculo de transformar la muerte en culto hay una parte interesante del mundo narco mexicano y del poder en general. La mayoría de grandes líderes asesinos de alguna manera se convirtieron en una especie de deidades para sus seguidores. El mito del incomprendido ángel caído, que fue expulsado del cielo por tener voz propia, tiene su público. Nazario Moreno, el Chayo, líder de la familia michoacana o caballeros templarios, fue un narco sanguinario que tras su muerte fue venerado por algunos vecinos en las diversas capillas que mandó construir por ese Michoacán que dominó bajo un régimen de terror. Quizá porque es un narco que murió 2 veces, las autoridades le dieron por muerto en un enfrentamiento en 2010 y fue abatido finalmente en 2014. Le apodaban también el Loco. Era un hombre profundamente religioso, que escribió una especie de Biblia propia que hacía leer a sus sicarios y que, dentro del festival de creencias y rumores que es México, se decía que obligaba a los nuevos reclutas a practicar el canibalismo. Algunos, en Michoacán, lo consideran hoy una especie de santo al que ir a rezar. Lo mismo ocurre con el llamado Z3, Heriberto Lascano, uno de los líderes de los sanguinarios Z. Tras declarar su muerte las autoridades, sus sicarios robaron el cuerpo del lugar donde le practicaban la autopsia, lo que ha generado todo tipo de rumores sobre la veracidad de su fallecimiento. Hoy su mausoleo, en la ciudad de Pachuca, es visitado por algunos fieles que creen que hace milagros. Se supo en México de una mujer que iba de rodillas hasta allí porque cree que él curó su cáncer. Cuando Dios pasa a ser diablo. Se puede adorar al demonio, a un palo, a un equipo de fútbol o a un dios para hacer cosas satánicas. El extremismo religioso es un claro ejemplo de que a veces es más peligroso invocar a Dios que al diablo. En Damasco, en 2019, la diferencia que suponía que tu zona la tomaran bajo control unos u otros barbudos fanáticos. Había niveles entre los que te obligaban a practicar un islamismo férreo y dejarte larga la barba y los que eso mismo lo imponían con torturas y asesinatos a los que no aceptaran sus enloquecidas normas religiosas. Yo tuve suerte. Los míos no eran tan radicales como los de Daesh o Nusra, dijo el sirio Besam, que vivió años aterrorizado por sus menos duros radicales. En Uganda, en 2010, Han Willem, un cooperante holandés, contaba que debieron recomenzar un proyecto de atención médica en zonas rurales a través de SMS, en el que habían invertido meses de trabajo y mucho dinero, porque antes de ponerlo en marcha cayeron en que el número al que debían escribir los pacientes era el 666. Pusimos un número que fuera fácil recordar. La gente nos advirtió que los pobladores no marcarían el número del demonio. El demonio está presente en Uganda, especialmente en la Lord Resistance Army del asesino Joseph Kony, que dice no adorar al diablo sino a Dios y él se autoproclama como una especie de santo al que sus seguidores rinden culto. Su ejército de niños soldado, que en el entorno del Nilo cerca del Congo,
dice luchar por imponer los 10 mandamientos. A Kouni lo llaman el diablo en el país. El 17 de marzo del 2000, en el suroeste de Uganda, una secta similar al germen de su ideología quemó vivos a alrededor de 700 personas dentro de una iglesia pensando que el mundo iba a acabarse. Ellos, como Kouni, se definían como defensores de los mandatos de las Sagradas Escrituras. Uganda y Siria son dos ejemplos actuales. Occidente está lleno de ejemplos similares ocurridos en siglos pasados. Todos son abusos y asesinatos cometidos por los soldados de un dios que luchan contra el demonio. Los extremos siempre se tocan. Seguidores de Belcebú planificando apoderarse del mundo, no se sabe cuántos hay, pero malnacidos sin más creencia que su disfrute hay unos cuantos. En todo caso menos, muchos menos siempre, que los que ni adoran demonios, ni hacen mal a nadie, ni entienden la religión como una trinchera. Satán no está verificado que exista, salvo actos de fe siempre respetables, pero el miedo sí se ha verificado como una de las armas políticas y sociales más rentables. Señalar endemoniados y agitar el miedo al demonio es una eficaz manipulación. En dar miedo, Satán y todo lo que tiene que ver con el más allá son insuperables. Cuestiona, duda y evoluciona.